Es tiempo de que la iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Bendito sea el Señor que nos permite nuevamente estar con ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central, y exaltamos y bendecimos al Señor y llegamos a ustedes con acción de gracias, bendiciendo el nombre de nuestro Dios sobre todas las cosas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar por los diferentes medios que estamos transmitiendo Reforma Apostólica. Aparte de la transmisión directa por internet en la página de la misión, tenemos diferentes emisoras como la emisora de Melchor de Mencos, la emisora de Manantial de Poptún Petén, tenemos también la radio de Sutijá. Así que damos gracias a Dios y bendecimos su nombre y saludamos a todos los hermanos, pero también estamos transmitiendo en vivo por Canal 25 de El Petén. Así que bendiciones a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, y les enviamos un saludo desde aquí de la sede central. También estamos transmitiendo en la radio de Fresca Unción de Nueva York. Se está transmitiendo a todo el mundo, también a todas las naciones, a través de la radio Fresca Unción, por televisión también y por radio. Así que gracias a Dios estamos llegando a diferentes lugares y a todas las naciones, más bien dicho. Así que exaltamos y bendecimos el nombre del Señor por ello. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho cada día en nuestras vidas. Es una bendición ver a personas que ya están conectadas, como el apóstol Carlos Navas, los hermanos de San Luis Petén. Así que damos gracias a Dios. La hermana Derly Ladino de Villavicencio, Colombia, Mary de Méndez de Chiquimula, Orlando Santos. También tenemos a la hermana Raquel del Atoyac en México. Gloria a Dios. Evelyn González en Poptún, Mary de Méndez en Chiquimula, William Hernández y familia en Villavicencio. Por cierto, recibimos tu testimonio, William, muy precioso y muy bendecido. Nos alegra la bendición que el Señor ha estado llevándoles a sus vidas y a la iglesia allá en ese lugar donde estás ministrando. Tenemos a Alex Paz de Waukegan, en Wendy Montoya en New Jersey también, Suney de New Jersey, Sandy López en Chilpancingo, allá en México. Y tenemos también a la hermana Carmen Palma en El Chal, a María Niño de Acacías en Colombia, el profeta Ronnie Pineda en Guastatoya, Eugenia Ladino en Villavicencio, Aurora Romero en Acapulco, el hermano Gustavo y Ronnie de Acapulco, Julio y Susi de Honduras, Brenda Bravo en Villanueva, y así de diferentes países que ya nos están informando que están conectados, y otros que no se presentan como tal, pero sí aparecen conectados. Así que un saludo a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando en Reforma Apostólica. Dios les bendiga. Nos gozamos muchísimo de poder transmitir la revelación que el Señor ha estado dando para Misión Cristiana El Calvario. ¿Por qué hablo de misión? Nuevamente quiero aclarar para aquellos que están recientes en escucharnos. Es porque no puedo hablar por otras misiones, pero sí hablo por Misión Cristiana El Calvario. Además, nos ha escogido
para cumplir un propósito muy importante. Dios ha escogido a otras misiones para un propósito, para nosotros también un propósito muy definido, muy importante. Lo entendemos, el diseño que Dios ha establecido, por lo tanto glorificamos su nombre en medio de nosotros. También tenemos al pastor Eduardo García, tenemos allá en México al hermano, a los hermanos de Montserrat, Dios les bendiga, al hermano Jacob y Marlene del Chal, a Luis Cheu de Puerto Barrios, al pastor Abraham Celada en Waukegan, al pastor Orlando, también allá en Colombia, Surama Castillo en Kingston, Nueva York, Abdías de Costera Diamante, tenemos al pastor Liquidano del Coloso allá en México. Como ya mencioné, a las personas que nos están viendo y oyendo por Canal 25 del Petén, al apóstol Henry y su esposa Gloria Estela de Bogotá, al profeta Wilson de New Jersey, al hermano Alex y Josué de Poptún, y por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. El hermano Justo Bravo también en Villanueva. Estamos viendo personas que están conectadas de Guatemala, México, Estados Unidos, hay otros en Chile, otros en Perú, otros en diferentes países, así que a todas las naciones donde nos están oyendo o viendo, les enviamos un saludo muy grande. Hay una gran cantidad de personas que no podemos medir el alcance que tenemos debido a que nos están escuchando por radio. De ellos no tenemos ninguna información aquí cuántos son, pero lo que sí es que tenemos un buen número en todas las naciones que nos están escuchando a través de las diferentes emisoras, especialmente por internet. Así que adelante, bendiciones. También tenemos al apóstol Leonel de Perú, tenemos a la hermana Dina López, al pastor Piña allá en México, en Tenango del Valle, a los hermanos de la Nueva Unión del Petén, al pastor Hanmoni allá en New Jersey, a la hermana Miriam de Chojolán aquí en Guatemala, al pastor Marlon Valenzuela, también Dios les bendiga en Santo Domingo, a Shirley en Puerto Barrios, a Elizabeth Castellanos, Dios les bendiga, y al pastor Juan Ramírez en Arlington, Texas. Así que un saludo muy grande y estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Hay hermanos que han preguntado, debido a que ayer aquí en la sede central mencioné que el apóstol David estará viniendo el día de mañana martes para reunirse con los del cuerpo ministerial en nuestra reunión para el día miércoles. Algunos han preguntado si envían la ayuda para acá y aquí se le puede entregar a él. Puede hacerlo. Si es así, hágalo en MoneyGram a nombre de Abraham Castillo San. Y luego al depositarlo, envíe la cantidad que envió, envíe también el número de referencia, porque eso es muy importante, sin eso no lo entregan, así que podemos entregárselo aquí al apóstol David. La otra referencia que necesitamos es, ya que mencionamos 3 fuentes a las quienes podemos proveerles esta siembra, una es David Castellanos, Alejandra López y Sandra López. Especifique a quién de ellos va dirigida su siembra. Es importante. Los 3 son importantes porque los 3 están desarrollando una función de servicio social allá en México. Así que qué importante es que lo hagamos. Así que adelante, bendiciones. Si usted lo quiere hacer directamente a México, mucho mejor también. Ya debe hacerlo a David Castellanos, Acapulco, México. Así nada más, puede ser en MoneyGram o en Western Union. Lo mismo Alejandra López y lo mismo a Sandra López.
En la lunes anterior mencionaba del apóstol David Castellanos. No le ponga apóstol porque si no van a requerir que su credencial tenga apóstol David Castellanos. Solo ponga el nombre David Castellanos, Acapulco, México. Luego lo mismo, no profetiza Alejandra López, sino Alejandra López, y lo mismo con Sandra López. Hago esa corrección para que no vayamos a fallar, sino todos juntos tengamos una buena comunicación y un buen entendimiento de las cosas que deben hacerse. A Dios gracias, creemos que la siembra de ayer fue una bendición y podremos bendecir a los hermanos en México de una manera especial y preciosa. Así que adelante, juntos a gozarnos en la presencia del Señor. Tenemos también al pastor Giovanni en Bogotá, al pastor Juan Méndez aquí en Escuintla, en El Esfuerzo. Tenemos a Carlos Cortés en Zacapa, al profeta César en Puerto Barrios, a los hermanos de Costera Diamante, amén, están reunidos también el pastor Sammy Gutiérrez, el pastor Freddy Cruz. Así que adelante, bendiciones, y sé que vamos a gozarnos hoy también y a crecer en el conocimiento de lo que el Señor nos está dando. Así que gracias a Dios. El lunes pasado, ya llevamos varios lunes de estar hablando sobre la madurez espiritual. Hay por lo menos 3 niveles principales que la Escritura nos menciona acerca de el desarrollo que nosotros debemos de tener. Uno es cuando nos acabamos de convertir a Cristo Jesús y se cumple el proceso de salvación, que incluye arrepentimiento, creer en Cristo Jesús, confesar que Jesucristo es el Señor, pero luego bautizarnos. Dice que es para confirmación y para establecer la muerte de la vieja naturaleza. Somos sepultados en Cristo, pero también somos resucitados en Cristo. El problema de muchos es que solo han creído en Cristo y piensan que ya han nacido de nuevo. Ya levantaron la mano y ya son nacidos de nuevo. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que cuando yo concluyo con el bautismo, allí estoy, ¿qué cosa? Estoy muriendo en Cristo, siendo sepultado en Cristo y estoy resucitando en Cristo. Cuando yo nazco de nuevo, ahí es donde se produce que yo tengo la vida de Cristo en mí. Muchos hemos confundido y solo hemos usado una parte de ese proceso de salvación. No que no sirva, sirve, pero no lo es todo. Por eso es que es importante esa comprensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos experimentar la bendición de Dios. Hay cosas en la Escritura que a veces las lanzamos como un todo cuando son una parte. Son parte de un proceso. Por eso es necesario comprender la Escritura y que de esa manera podamos alcanzar la bendición completa que Jesucristo quiere darnos. Es por esa razón que necesitamos nosotros estar llenos de la gloria del Señor. Aquí es muy importante lo que nosotros debemos hacer, porque hablaba de 3 niveles. Primero se nos presenta el caso de un niño espiritual. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto. Pablo les dice que se quedaron niños en 1 Corintios 3:1. No les pude hablar como espirituales, o sea, como maduros, sino les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Los calificó a pesar de que tenían dones, los 9 dones manifestados en la iglesia, a pesar de que tenían ministerios, había el de apóstol, el de profeta, el de maestro, tenían dones de ayuda, de servicio, de administración, según 1 Corintios 12. Es una iglesia que dice la Escritura que no tenían necesidad de nada.
La niñez espiritual no es por falta de las cosas que yo no tenga, o sea, no tengo cosas, no es por falta de recursos, sino aún teniéndolas no significa que yo he madurado. Ellos tenían de todo, pero no habían madurado y sin embargo Pablo dice, se quedaron niños. Entonces no es cuánto tenga, sino cuánto yo he crecido y madurado en el Señor. Qué es lo que yo estoy haciendo para que mi desarrollo espiritual tenga función. Lógicamente lo que tengo me va a servir, pero no por tenerlo significa que estoy creciendo. Eso es muy importante. A veces nos confundimos que porque tenemos dones, que porque tenemos talentos, que porque tenemos incluso ministerio, vamos a desarrollar y vamos a crecer. La iglesia de Corinto tenía apóstoles, tenía profetas, tenía maestros, sin embargo, ¿qué nos dice? Que se quedaron niños. Qué tremendo parece eso. Aunque los ministerios están para perfeccionar a los santos, pero en la iglesia de Corinto los ministerios no estaban llevando a la madurez a la iglesia. Y ese es lo que se da hoy mucho. Los ministerios no estamos llevando a la madurez a la iglesia. Sin embargo, la Escritura sí nos habla que cuando nosotros nos convertimos, hemos nacido de nuevo y llegamos a ser bebés espirituales, niños espirituales luego, pero luego habla de otro proceso de jóvenes o de adolescentes. En el griego la palabra es paidos, refiriéndose a niños y a niños pequeños, pero también en relación a los adolescentes y a los jóvenes es tendón. Estoy hablando nada más de palabras importantes, ya que cada palabra incluso nos demuestra procesos de desarrollo, pero para no hablar mucho, solo estoy especificando 3 palabras, y la otra es huíos, que significa maduros. La pregunta para muchos es, pero si todos somos hijos de Dios, sí, pero no todos somos maduros. Hay unos que se han quedado niños, como la iglesia de Corinto, como la iglesia de Éfeso, cuando Pablo les dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Quiere decir que Pablo también calificó a la iglesia de Éfeso y la califica de niña y niña fluctuante, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la iglesia de Éfeso había tenido la revelación, no habían crecido ni se habían nutrido espiritualmente. Eso no les permitía crecer, eso no les permitía desarrollar. Solo lo tenían, pero no lo estaban alimentando ni abonando, como utilicé el ejemplo el lunes pasado, hablando sobre la importancia del abono, sino que sencillamente era una práctica. Era algo que se tenía y era una experiencia, pero no era una vivencia real en sus vidas. Eso no nos produce desarrollo. La iglesia de Corinto tenía los dones, la iglesia de Éfeso tenía los 5 ministerios, y sin embargo a las 2, Pablo e incluso la de Galacia, la de Roma, tenían los ministerios, y sin embargo Pablo les dice que se quedaron niñas. Hay niños, hay jóvenes y hay maduros. Paidos, tendón y huíos. El asunto está que yo puedo decir, pero si yo estoy en el reino de Dios, sí, el niño está en el reino de Dios, estoy hablando del niño espiritual, el joven está en el reino de Dios, pero el huíos también está en el reino de Dios, el maduro. Pero el asunto está que la expresión que vamos a tener en el reino de Dios no es la misma que va a tener el joven que el niño, ni el maduro que el joven. Por eso Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Está hablando de su expresión, de su actitud, de su actividad, de la forma en que él se expresaba, no era la misma. Y el problema está que nos confiamos, pero todos somos hijos de Dios.
En el Señor no hay diferencia. Sí, todos somos hijos de Dios, pero no todos tenemos el mismo nivel espiritual. ¿Por qué Pablo no les pudo hablar como espirituales a los de Corinto? Porque se habían quedado niños. Los trató como niños, les habló como niños, les expuso como niños la revelación, no profundizó. ¿Por qué no profundizó? No porque no haya querido, no porque no haya tenido revelación, sencillamente porque los de Corinto no tenían la capacidad de recibir la revelación profunda. Ahora, ¿por qué? Si eran hijos de Dios, ¿por qué no se las dio? Sencillamente por su nivel de madurez. Quiere decir que las cosas yo las voy a comprender en el Señor dependiendo del nivel de madurez que tenga, dependiendo de la experiencia de desarrollo que yo vaya teniendo. Y ya dijimos que cuando nosotros nacimos de nuevo, la semilla, la simiente de Dios fue puesta en nosotros, por eso es que hemos nacido de nuevo. También dice en Juan 1:13 que no fuimos engendrados por voluntad de varón, ni de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y decíamos que la genética de Dios nos fue puesta a nosotros. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de que nos fue puesta todas las características de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros seamos ya fue puesto en nosotros. ¿Para qué? Lo que necesitamos es que eso germine y se desarrolle. Por eso es que dice en 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa? Que no todos han alcanzado madurez. No por ser hijos de Dios ya significa que ya son maduros. No por estar en el reino de Dios significa que son maduros. No por ser escogidos significa que son maduros. A eso se debe, como hay niños, hay jóvenes y hay maduros, los tres son escogidos. Sin embargo, por eso dice que aún es posible que los escogidos sean engañados. ¿Pero a qué escogidos se está refiriendo? A los que son niños fluctuantes llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Por eso se hace necesario que yo crezca y que yo madure. Pero la razón principal es porque usted y yo fuimos predestinados, dice Romanos 8:29, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque nos fue puesta la genética de Dios, nos fue puesta la semilla de Dios, la simiente de Dios, para que sea la expresión de Cristo en nosotros. Por eso Pablo entendía muy bien esto y dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, más vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Qué tremenda la expresión. En otras palabras, Cristo se está expresando en mí, Cristo está siendo desarrollado en mí. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Qué importante es eso. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es desarrollo, ese es crecimiento, es la expresión de Cristo. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, especialmente en el capítulo 5 y versículo 22, les está hablando sobre las obras de la carne. Sin embargo, les dice el fruto del Espíritu es. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Por qué se llama fruto? Porque fue puesta una semilla y por lo tanto está dando fruto, y ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el carácter de Cristo. El fruto que nosotros vamos a dar es la expresión de Cristo en nuestra vida, para que la gloria de Dios pueda ser manifestada y su propósito pueda ser cumplido. Ahora veamos cuando el apóstol Pablo le escribe, basado en que estamos hablando de la madurez, a la iglesia de Éfeso, en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 13, Efesios 4:13,
veamos bien lo que dice. Hasta que todos lleguemos. No es de la noche a la mañana, no es por pedir, no es por desear, es porque hay un proceso hasta que todos lleguemos. Yo puedo desear ser maduro, pero no por desear ser maduro es que lo voy a lograr. No por una determinación, hoy voy a ser maduro y yo proclamo hoy que soy maduro, no voy a ser maduro. Eso es bueno, pero eso no me hace maduro. Eso nada más me lleva a realizarlo, a seguir en el proceso y meterme en el proceso de Dios. No en mi proceso, no en mi plan, no en el plan que una organización eclesiástica haya preparado, sino en el diseño establecido por Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. El crecimiento, la madurez espiritual no se produce debido a que yo cumpla una estrategia, a que yo cumpla un plan humano. No, la única forma de alcanzar la madurez es estando en Cristo y por la obra del Espíritu Santo en mi vida es que voy a llegar a ser maduro. No es entonces por métodos, por estrategias o por esfuerzos humanos. No, no es así. Es importante que yo comprenda, y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, que el desarrollo, que el crecimiento solo se puede dar en Cristo, no fuera de Cristo. Cuando hablo de Cristo, no estoy hablando de asistir a la iglesia. Claro, el que tiene a Cristo va a asistir al templo, va a asistir con los hermanos, va a estar en compañerismo, pero no es por asistir al templo, no es porque yo estoy asistiendo al templo, participo en las actividades, porque tengo privilegios, por eso es que voy a desarrollar. La iglesia de Éfeso los tenía, la iglesia de Corinto los tenía, pero no por eso llegaron a ser maduros. Es estando en Cristo. ¿Qué significa eso? Porque dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y habla de llevar fruto, llevar más fruto y mucho fruto. El que permanece en mí, lleva mucho fruto. Qué importante es entonces que nosotros comprendamos que estar en Cristo significa que yo entiendo que he muerto a la naturaleza vieja. Cristo está en mí, he nacido de nuevo y ahora tengo que expresar a Cristo. Es expresar a Cristo conforme a su propósito. Ahora veamos el diseño establecido por Dios. No el diseño establecido por una organización ni establecer una serie de métodos. Mire el diseño a la luz de la palabra. Hasta que todos lleguemos, dijimos que eso muestra un proceso. Lleguemos a qué cosa? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de un proceso, pero a la vez nos está hablando de una medida, de una estatura. ¿Qué significa eso? Que no es solo por estar en el proceso que yo voy a madurar. Voy a madurar, pero hasta llegar a la medida, y la medida no es un plan, no es una estrategia, sino la medida es una persona, es Cristo Jesús. A la estatura de la plenitud de Cristo. Y no es solo estar en Cristo, sino es tener la plenitud de Cristo, o sea, toda una expresión de Cristo en mí, en el carácter, en las acciones, en toda mi manera de vivir, es la expresión de Cristo, en el trabajo, en el hogar, en el templo, en mi relación con los demás. Eso va a manifestar que Cristo está en mí. Y voy a decir como el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? Nos sigue diciendo, especialmente el versículo 14, ¿por qué se hace necesario llegar a una medida?
porque ese fue el propósito del Señor. Hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Pero ahora dice que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Colosa de que se revistan del hombre nuevo que es creado según Dios. No es un método humano, no son sistemas humanos. Es precisamente el diseño establecido por Dios. La forma en que Dios estableció su plan y su propósito para que desarrollemos y crezcamos. Veamos entonces qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que por qué no desarrolló. Dice en el versículo 14 del capítulo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes. Si les dice para que ya no seamos niños, en otras palabras le está diciendo ¿qué cosa? Que eran niños. Por eso estoy hablando de la iglesia de Éfeso que se quedó niña. Y el versículo 20 dice, ¿por qué se quedó niña? Porque no habían aprendido hacia Cristo. Sino el versículo 17 dice que vivían como los otros gentiles. Su modelo no era Cristo, a pesar de que estaban en Cristo, a pesar de que estaban en el reino de Dios, porque le está hablando a la iglesia, a pesar de que eran escogidos, sin embargo estaban viviendo, porque su modelo era, ¿qué cosa? Eran los gentiles y por eso estaban viviendo como los otros gentiles, según el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. No habían aprendido hacia Cristo. Entonces, ¿de quién estaban aprendiendo? Ahora bien, ¿por qué razón viene entonces ahora Pablo y les presenta el diseño del Señor? ¿Cuál es? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué debo crecer? ¿Por qué debo dar la medida? ¿Por qué debo dar la talla? Porque ya no debo ser niño y niño fluctuante. El niño es fluctuante. ¿Qué más? El niño es fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La verdad la convierten en error y por eso es que engañan. Doctrina de hombres. El problema está que en la iglesia escuchamos de todo, escucha todo. Y ahora hoy tenemos tantos medios que lamentablemente no nos están llevando al diseño de Dios, sino estamos escuchando diferentes estrategias y planes humanos. Ahora, qué importante es, qué es lo que nosotros estamos escuchando. Y aquí dice que el niño escucha de todo, pero el que es maduro escucha según el diseño, escucha según Cristo, escucha según lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Ese fue el problema que cuestionó el Señor en las 7 iglesias de Apocalipsis. Al final de cada iglesia dice que las iglesias deben oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Quiere decir que no oían lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a la iglesia. El Espíritu Santo estaba hablando, pero la iglesia no lo oía. Y hoy en día el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, pero la iglesia en muchos casos no lo oye. No que no está hablando, no lo oye. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por sus propios métodos, sus propias estructuras, sus propias estratagemas de hombres, sus propias estrategias. No lo oye. El niño escucha de todo y el problema es que termina confuso. Termina, como ya hemos dicho, con mezcla de semilla. Y la Escritura dice que no debemos mezclar semilla porque el fruto sale diferente. Ahora, por eso es necesario cuidar lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo. ¿Para qué? Porque el modelo, ellos no cuidaron lo que estaban oyendo ni lo que estaban viendo. Estaban oyendo doctrinas de hombres, pero estaban viendo cómo andaban los otros gentiles. Por eso dice que se quedaron niños fluctuantes. Ahora, ¿qué dice
no solo para que no seamos eso, para que no seamos niños, sino que dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Qué importante es el desarrollo espiritual. Pero el desarrollo espiritual, ¿en qué? En todo, es un desarrollo integral. Yo no puedo crecer solo en una parte, en Cristo. Yo voy a crecer en todo. Yo debo crecer en todo. Es necesario que crezca en todo, no solo una parte. Por lo tanto dice, creciendo en todo, ¿qué dice? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, lo que decía anteriormente es, no puedo tener crecimiento si no estoy en Cristo y si mi modelo no es Cristo. Generalmente nuestro modelo es un sistema eclesiástico, cuando no es Cristo. Por esa razón, no es una serie de doctrinas, es una persona. Por eso nuestro modelo no son una serie de doctrinas, nuestro modelo es una persona, es Cristo Jesús. Y la semilla que Él ha puesto en nosotros no es una serie de doctrinas, dice que puso la simiente de Dios, puso su naturaleza en nosotros, y lo que va a dar fruto es la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Pero eso no estaba pasando en la iglesia de Éfeso. No estaban creciendo en todo porque estaban escuchando de todo. Pero la Escritura dice que debemos de crecer en todo, pero en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Esto es Cristo, no es otra cosa. No es un sistema, no es una estrategia, no es un procedimiento, ni son filosofías. Es una persona que se llama Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que estos mismos versos, pero en la traducción viviente, en la traducción NTV, dice aquí mismo, en el capítulo 4 y versículo 13, este proceso, ahí está el proceso, continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, dice el versículo 14, en esa NTV, que dice, nueva traducción viviente, en esa versión, entonces ya no seremos inmaduros. ¿Cómo trata al niño? Inmaduro. Y eso fue lo que dijo Pablo. Sois niños incapaces, carnales. ¿Por qué? Porque eran inmaduros, como los niños. No seremos, dice, arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que se parecen a la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué tremendo lo que el Señor nos ha estado hablando sobre esto. Y veamos en esta otra versión, en la versión hispanoamericana. Hasta que todos lleguemos, dice el versículo 13, a la unidad y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Qué tremendo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Qué importante es todo esto. Y en otra versión dice, para que ya no seamos niños que aceptamos todas las cosas que nosotros queremos. Qué importante es, o sea, sí hay un modelo y el plan de Dios es que lleguemos a ser maduros como Cristo, pero no un principio de madurez, sino una madurez integral. ¿Para qué? Para que seamos tal y como Él es. Explicábamos el lunes pasado, y hemos hablado eso en otras ocasiones, que la cabeza no puede ser diferente al cuerpo, ni tener diferente forma. La cabeza tiene que ser parte del cuerpo y tener la forma, y el cuerpo lo mismo. A Dios gracias, en Cristo la cabeza está bien. En nuestros casos a veces la cabeza está mal. Hay a veces tumores cerebrales, o vienen los vaídos, o vienen los desbalances. Pero ese es el problema en nosotros. Pero en Cristo Él es la cabeza y Él es correctamente. Y el cuerpo tiene que encajar precisamente en la cabeza. Y por eso poníamos el ejemplo de un cuerpo que está compuesto, por ejemplo, de un animal que puede ser la cabeza de un elefante, pero el cuerpo de una jirafa. No encaja, no va, no cuadra, no es. Aunque tenga las 4 patas, aunque tenga piel, aunque tenga estómago, aunque tenga cola y aunque tenga todas las demás características, pero no tiene la forma, por eso no encaja. La iglesia de Cristo, si tiene la forma de los argumentos y de estrategias humanas, no encaja con la cabeza que es Cristo. Por eso es que el diseño de Dios establecido es en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que la forma en que yo voy a desarrollar es cuando estoy en Cristo y Cristo es mi modelo y empiezo a expresar por medio del Espíritu Santo lo que está dentro de mí. No son mis características, no son mis talentos, no son mis habilidades, sino es la naturaleza de Cristo en nosotros. Eso es la verdadera vida cristiana. Lo demás es mi propia vida, es mi propio evangelio, es mi propio estilo religioso, pero no la vida en Cristo Jesús. Es por ello que necesitamos un entendimiento muy claro de la madurez. Por eso es que necesitamos ser maduros. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no va a ser un cuerpo diferente a lo que es la cabeza. El cuerpo de Cristo tiene que encajar, dice aquí, con la cabeza que es Cristo. Y no solo con la cabeza que es Cristo, sino encaja con todo. Porque va a seguir un diseño, va a seguir una forma, va a seguir precisamente el ejemplo, el modelo que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? Por ejemplo, dice, ¿cómo? Primero, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué razón? Porque hay una medida, y la medida es la persona de Cristo. Nos enseña que solo es en Cristo que yo voy a madurar, no es de otra forma. Claro, eso no quiere decir que voy a dejar de congregarme y ya no voy a ir al templo. No, lo necesito, como lo vamos a ver en un momento. Pero no es por eso que voy a madurar. Yo tengo que expresar mi vida y expresar a Cristo.
El ir al templo me ayuda en mis relaciones, me ayuda en el conocimiento de la verdad, porque a través del adiestramiento y el discipulado yo voy conociendo lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Pero también a través de mi adoración al Señor expreso a Dios lo que Dios es y lo que Dios significa para mí. Ahora veamos este otro aspecto. Dice, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo es que yo voy a crecer? No es solo porque me determine, ni porque yo ore, ahora sí yo crezco y dejo la niñez espiritual y ahora sí me declaro maduro. No es por eso. Ese tan solo es una parte. ¿Cómo dice que voy a madurar? Según aquí, en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Está hablando de una verdad, y la verdad es Cristo. No es una verdad filosófica, no es una verdad de una estrategia, no es una verdad de un proyecto humano, no es una verdad de un argumento humano, no es una verdad de una estrategia seguida por una denominación. Es la verdad Cristo, es una persona. Yo no puedo crecer y desarrollar si no sigo esa verdad. No solo la verdad como filosofía o como una expresión de decir la verdad como decimos comúnmente, de no decir mentiras. No está hablando de eso, sino que siguiendo la verdad. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo se presentó como la verdad. Y por eso dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a crecer? El diseño está establecido. ¿Cómo vamos a crecer? De quien todo el cuerpo, está hablando del cuerpo. ¿Pero qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. No está hablando de cualquier organización. Está hablando de los que reconocen y viven bajo el estilo del diseño. El que no viva según el diseño que es Cristo no puede ser el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de una organización. Es el cuerpo, el estilo de un plan y de una estrategia. Si yo no sigo la verdad en amor que es Cristo, no puedo tener una vida de cuerpo. Puedo tener una vida de un cuerpo eclesiástico, pero no la vida del cuerpo de Cristo. ¿Quién es entonces el cuerpo de Cristo? Los que están en Cristo, los que han nacido en Cristo, pero están expresando a Cristo. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué sigue diciendo? De quien todo el cuerpo, ahora dice bien concertado. ¿Qué significa la palabra concertado? Que está bien ajustado. ¿Qué significa ajustado? Que no hay partes separadas. ¿Cuántos en la congregación están separados? Que no están separados, que están bien unidos entre sí. Pero también la palabra concertado significa que hay hecho un pacto, un compromiso. No es que cada uno, mira, yo voy a hacer un pacto contigo, no me voy a separar de ti. No es eso, sino que yo entiendo que tengo un compromiso de mi relación con los hermanos. Si yo quito este brazo del cuerpo, sencillamente no va a funcionar. Es un miembro del cuerpo, pero no es parte de mi cuerpo. Dejó de ser parte de mi cuerpo. Entonces, ¿qué necesita? El brazo y la mano, todos los miembros del cuerpo, tanto los que se ven como los que no se ven, los internos, todos tienen un compromiso con el cuerpo. Y la palabra concertación tiene que ver con un pacto, con un compromiso que tiene un miembro entre un miembro del cuerpo y el otro miembro del cuerpo. Porque sabe que si deja de funcionar, va a afectar todo el cuerpo. Entonces, el problema en la
congregación o en el cuerpo de Cristo hoy, en la iglesia, es que no hemos aprendido a funcionar como cuerpo. Fácilmente rompemos relaciones o fácilmente estamos separados o no nos relacionamos con los hermanos o no tenemos comunión y convivencia con los hermanos. No hay ese compromiso con mi hermano. En el aspecto familiar, yo entiendo que soy familia. Y lo único que concluye ese aspecto de familia es la muerte. Pero en el caso en Cristo, yo soy familia aquí y soy familia allá. La muerte no me quita esa relación familiar. Hablando de la vida de cuerpo. Ahora, si yo no siento el compromiso, pero no un compromiso como decimos, eso lo está haciendo por compromiso. No me refiero a eso. Estoy hablando de ese pacto, de ese compromiso que sentimos. Es como el hígado entiende que tiene que funcionar porque si no funciona, sabe que mata todo el cuerpo. Lo mismo los riñones, si no funciona, ya no digamos el corazón. Todos sienten el compromiso. ¿Por qué hablo de compromiso? Porque usted todas las mañanas no se levanta, saca su papelito y le dice: corazón, te recuerdo que tienes que palpitar. Hígado, te recuerdo que tienes que hacer esto y esto y esto. Riñón, te recuerda. O sea, no le tiene que estar recordando todo eso. Ya el mismo cuerpo está ¿qué? Cumpliendo su función. Muy importante eso. El problema en la iglesia es que si no nos dan una llamadita, es que como no me llamaron para recordarme lo que tenía que hacer. No es así. No hay compromiso, no hay responsabilidad. Según aquí, la palabra concertación no solo es estar bien ajustado, sino es tener la responsabilidad que debo relacionarme. Por eso aquí en Hebreos capítulo 10, ¿qué me dice? Hebreos 10 y versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La importancia es sentir esa vinculación, esa interrelación, estar conectados, pero conectados con responsabilidad, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Si me separo, ¿qué pasa? Dejo de existir como cuerpo. Soy un miembro del cuerpo, pero puedo ser un miembro del cuerpo cualquiera. Pero desde el momento en que me separo del cuerpo, ya no soy parte del cuerpo. Por eso es que dice bien concertado, bien unido, bien ajustado, pero con responsabilidad. Debo relacionarme, debo vivir como cuerpo de Cristo, pero con responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque soy parte del cuerpo de Cristo. No soy parte de una organización, no soy parte de un sistema eclesiástico. Soy parte del cuerpo de Cristo. Por esa razón, hay quienes están unidos solo porque son parte de un sistema eclesiástico. Y es el sistema o la organización la que los une. No, en este caso no es una organización, sino es un organismo. Es el cuerpo de Cristo el que nos mantiene unidos con responsabilidad. Y que dice que estamos bien, ¿qué cosa? Concertados. ¿Qué sigue diciendo el versículo 16? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué significa esto de las coyunturas, de las articulaciones que unen pero hacen flexible el movimiento? No raspan, no estropean ninguna relación. Hay gente que no puede relacionarse porque choca. Hacen cortocircuitos y se relacionan. Quiere decir que no tienen coyunturas. No hay articulaciones. No, la articulación lo que hace es flexible.
Por eso es que puedo mover la mano, mire el codo, hay articulaciones que lo unen, lo mismo esto, lo mismo las piernas, puedo moverlas. ¿Por qué no se atrofian? ¿Por qué no se deterioran? Cuando ya mis articulaciones empiezan a estar malas, es entonces donde empieza a provocar no solo tensiones, sino cierto problema y a afectar y a dañar la relación con el otro miembro, con el otro hueso. En otras palabras, dice que cuando estoy bien unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. El problema está que queremos solo estar unidos con los que tienen la misma actividad propia. Los de alabanza con alabanza, los que están sirviendo con los que están sirviendo, y solo entre ellos. No, dice que cada uno respetando la actividad propia y reconociendo que cada uno tiene su actividad propia. Decía el lunes pasado que las diferencias no son división. Esto no estoy hablando de la diferencia de diseño, estoy hablando bajo el entendimiento de un cuerpo. No que la diferencia de aquel, del otro, de por allá, aceptémoslo. No, no es así. Es siempre y cuando estamos concertados en el concepto del mismo cuerpo de Jesucristo. Bajo ese entendimiento lo estoy hablando. Estoy hablando de que el riñón no se parece al hígado, ni tiene la misma función. El oído no se parece al ojo, ni tiene la misma función. Lo dice la Escritura. El cuerpo no es un ojo grandote. No, el cuerpo es precisamente la composición de los diferentes miembros con diferentes funciones, pero están unidos entre sí. ¿Para qué cosa? Complementarse y velar por sí mismo para que siga formándose el cuerpo y se desarrolle como cuerpo. Esa es la función que nosotros debemos de tener como cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Qué significa esto? Que si yo no estoy entendiendo que soy el cuerpo de Cristo, no estoy, ya lo dije, no estoy bajo el entendimiento de un cuerpo eclesiástico. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Bajo el diseño, los que están bajo el diseño de Cristo, bajo el modelo de Cristo. Segundo, los que están concertados, los que tienen compromiso y están bien ajustados. No me separa nada. No me dejo llevar por niñerías, no me dejo llevar por argumentos humanos. Sencillamente soy parte del cuerpo de Cristo. Ningún miembro del cuerpo se separa. Voy a poner un ejemplo. Si el hígado me empieza a fallar, los demás no dicen, bueno, agarremos cada uno por nuestro lado. El riñón por allá, el estómago por allá, el corazón, agarremos cada uno. Eso ya no es cuerpo. Y eso es lo que generalmente pasa. Sin embargo, dice que yo voy a tener crecimiento si estoy concertado, si sigo la verdad en amor, o sea, si sigo a Cristo, si sigo el modelo de Cristo y estoy en Cristo. ¿Qué otra cosa? Si estoy concertado, si estoy con el entendimiento del cuerpo de Cristo, si estoy unido por las coyunturas, no estoy unido por un sistema, no estoy unido por una doctrina, sino estoy unido por articulaciones y las coyunturas que es el amor, que es la relación de Cristo, que es la vida de Cristo. Eso dice que es lo que me va a producir crecimiento. Entonces la madurez no viene producto solo de que ore, Señor, yo quiero ser maduro, Señor, yo me determino ser maduro, yo me levanto hoy siendo un maduro. No es así, si no se relaciona con nadie, no es así. Solo fíjese este versículo y sé que muchos hoy van a tener quizás problema conmigo en este entendimiento, pero así dice la Escritura. Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado de lo que el Señor quiere para nosotros.
qué importante es lo que dice aquí en el versículo 7, en 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él, hablando de Cristo, por eso el modelo es Cristo, como Él está en luz, o sea, está comparando cómo debe ser mi luz. No luz como una linterna, no luz como una lámpara, no, es la luz en comparación a Cristo. Esa es la medida. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para muchos solo ven una parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y confesamos nuestros pecados y decimos, ya fuimos limpios de todo pecado. Según este versículo dice que no. En este versículo dice que si yo estoy en luz, el resultado es que voy a tener comunión con los hermanos y eso va a seguir, porque entonces va a producir, ¿qué cosa? La sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Porque es cuerpo. En mi cuerpo, en su cuerpo, hablando físicamente, ¿por qué la sangre circula para limpiar, no solo para dar vida, sino porque va limpiando la sangre? Hay una parte del cuerpo, hay venas o arterias que llevan una sangre que está contaminada, pero hay una parte del cuerpo que la limpia. ¿Pero por qué? Porque todo está unido. Es lo mismo que pasa en el cuerpo. Si el cuerpo no está unido, ni está concertado, ni estamos relacionándonos unos con otros, ¿qué pasa? Nos afecta y no nos limpia de todo pecado, aunque pidamos perdón. Y aunque confesemos nuestros pecados. Lo que pasa es que solo agarramos versículos aislados, pero aquí está sentando el diseño. No habrá perdón si yo no tengo comunión unos con otros. Y si usted ve, ese fue el reclamo del apóstol Pablo a las diferentes iglesias. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 4 de Efesios y versículo 32? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros. Antes sed, no eran. Le está diciendo que deben ser benignos. Quiere decir que actuaban con malignidad. Se reunían para afectarse, para herirse. Hablaban para herir. No eran benignos. No eran buena gente con los demás. Usted dirá, no puede ser, le estoy hablando de una iglesia. La iglesia de Éfeso. Antes sed. ¿Por qué les dice antes sed? Porque no lo eran. Benignos unos con otros, ¿qué más? Misericordiosos. Uy, somos muy drásticos, muy duros, muy sarcásticos con un hermano, con los hermanos. Eso no es vida de cuerpo. Por eso era que no podían relacionarse y por eso no podían madurar. Perdonándoos unos a otros. ¿Cuánta falta de perdón hace falta en la iglesia? No nos perdonamos unos a otros. Somos muy castigadores. Los métodos de disciplina todavía son al estilo antiguo. Hay hermanos o hay instituciones que disciplinan a alguien y lo ponen en la última banca y que nadie lo salude. Y cuidado si el que se relaciona con él no es una disciplina para restaurar, sino es una disciplina para castigar. A Dios gracias, en la misión del Calvario eso ya no existe. Son métodos antiguos. Sin embargo, hemos entendido que lo que Dios quiere es que haya perdón. No significa pasar por alto las cosas, sino como dijo Jesús, vete y no peques más. Hay corrección.
para edificación, pero perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero lo mismo es el reclamo para la iglesia de Colosa. Dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, aferrándonos, ¿qué dice? Aferrando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo es la única forma, mire lo que dice aquí, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, escuche esto muy importante, con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo vamos a crecer en el crecimiento que da Dios? Necesitamos nutrirnos, pero para eso tenemos que estar, ¿qué dice? Unidos por las coyunturas y ligamentos. No puede haber crecimiento si no hay eso. Y el reclamo a la iglesia de Colosa fue en Colosenses 3 y versículo 13: soportándoos unos a otros. ¿Qué significa la palabra soportar? No significa dejarle pasar todo. No significa que el hermano, aunque nos afecte, pues no importa, que siga. No es, en otras palabras, lo voy a decir, no es aguantarle todo a todo mundo. A eso no hemos sido llamados. ¿Qué significa la palabra soportar? Es entendiendo su situación, pero ayudándole a crecer y a madurar y a cambiar. O sea, es un soportar para edificar, para producir corrección y cambio. Esto sucede mucho en los hogares. Yo ya no aguanto, pero tengo que soportar. ¿Y para dónde? No es así. No está haciendo nada, no está cambiando, no está corrigiendo, ni su actitud está produciendo un cambio. Nadie tiene la responsabilidad de estarle aguantando a todo mundo, pero sí soportándonos unos a otros con la actitud de producir edificación y crecimiento. Ahora, soportándonos unos a otros porque no se soportaban, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué está hablando tanto en Efesios? ¿De qué está hablando en Colosenses? Y así podría mostrar los otros versículos. De una falta de coyuntura, de una falta de unidad, de una falta de vivir al estilo de cuerpo. ¿Qué es entonces lo que necesito? Y me dice allí, en Colosenses capítulo 2, que ya leímos, y versículo 19, que no voy a crecer si no estoy en Cristo. Lo mismo dice Efesios en el capítulo 4 y versículo 16. Vamos creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Esto es Cristo. ¿Qué es entonces lo que podemos decir? No puede haber crecimiento si yo no estoy en Cristo. Yo no puedo madurar. El que yo esté en un templo o una organización eclesiástica no me hace maduro. Eso me ayuda precisamente para conocer una verdad, pero no me hace maduro. No estoy diciendo ahora que nos salgamos de donde estamos, no estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que me va a dar el crecimiento? El que yo esté en una institución eclesiástica, eso no me dice que estoy en Cristo. Yo puedo estar incluso en el templo, puedo incluso cantar, puedo dirigir o puedo tocar el teclado, lo que sea, pero eso no significa que estoy en Cristo, ni mucho menos madurando.
En la iglesia de Corinto profetizaban, hacían milagros, sanidades, habían dones, pero eso no significaba que habían madurado. Les dice Pablo, son niños. En Éfeso les dice para que ya no seamos niños fluctuantes y tenían los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y sin embargo les dice que ya no seamos niños. ¿Qué es entonces? Es mi relación en Cristo y mi expresión de la naturaleza de Cristo. Una. Segundo, el que yo aprenda a vivir como cuerpo de Cristo. No todo es cuerpo. No todo es cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es aquella iglesia o aquellas personas que reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas, no solo como el Salvador, y se meten al diseño, al gobierno de Dios, y hacen y viven según el diseño establecido por Dios y expresan la naturaleza de Cristo. Entonces sí es el cuerpo de Cristo. Por esa razón debo examinar exactamente qué cuerpo estoy expresando. Hay diferentes formas de cuerpo: el cuerpo de una jirafa, el cuerpo de un elefante, el cuerpo de un león, el cuerpo de un gato, el cuerpo de un perro. Todos tienen cuerpo, pero no son lo mismo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Los que están viviendo en Cristo y expresando a Cristo. Es por eso que se hace necesario también que nosotros nos relacionemos como cuerpo, que reconozcamos que hay diversidad de dones y diversidad de expresiones del cuerpo debido a cada función particular que Dios le ha dado a cada uno. Yo no me voy a relacionar solo con los que tienen mi misma función, sino con los que tienen diferente función, pero están entendiendo que son cuerpo. Están entendiendo que hay un diseño, que hay un modelo, que es Cristo, y que estamos siguiendo el modelo, no solo que sepamos que hay un modelo. El problema de la iglesia de Éfeso y de las demás iglesias, sabían todo esto, pero no lo estaban viviendo. Entonces no es solo de saberlo. No, sí, eso ya lo sé, hermano. Gracias a Dios, eso ya lo sé, qué tiempos, pero no lo está viviendo. Por eso Pablo dice: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, siendo misericordiosos unos a otros, consolándoos unos a otros, amándoos unos a otros. Esa es vida de cuerpo. Si eso no está pasando, déjeme concluir con esta expresión: no está madurando espiritualmente. Tendrá la idea de ser maduro, pero una cosa es que yo tenga la idea que soy maduro y otra cosa es que tenga la expresión de maduro. Por eso aquí está el diseño. Y lo que yo tengo que hacer es ajustarme no a lo que yo pienso ni a lo que yo creo, sino ajustarme al diseño establecido por el Señor. Yo hoy voy a orar para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que no solo podamos darle prioridad a otras cosas, sino le demos prioridad a lo que el diseño establecido por Dios. Porque eso me hace expresar la naturaleza de Cristo. Y todo lo que no es naturaleza de Cristo no es cuerpo de Cristo. Es cuerpo de otra cosa, depende de la naturaleza que está expresando. Pero la naturaleza de Cristo es la que va a llevar a ser el cuerpo de Cristo, y solo el cuerpo de Cristo es la que va a poder cumplir, llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso se hace necesario mi relación con los demás. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque nos has dejado un diseño, un modelo, no solo en relación a una persona,
sino nos has dejado el plan cómo podemos crecer. Y el plan cómo podemos crecer no es solo conocer la revelación, sino es vivir bajo un entendimiento de cuerpo. Y que comprendamos que no todo es cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo es el que expresa la naturaleza de Cristo. No la naturaleza de una estrategia, de un plan humano, sino es la naturaleza de Cristo. Y que por lo tanto, Señor, podemos de esa manera disfrutar de la gloria y de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños haciendo lo que cada uno quiere y llevados por cualquier estratagema de hombres, que podamos madurar, como dice tu palabra, para que ya no seamos inmaduros, sino que demos la medida, la talla, porque sólo así es que vamos a alcanzar lo que el Padre se propuso desde antes de la fundación del mundo, que seamos conformados a su imagen y a su semejanza. Y eso es la esposa del Cordero. Por lo tanto, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sus comentarios, sus preguntas nos ayudan muchísimo para enriquecernos o para ampliar la información que sea requerida. Así que cualquier pregunta o cualquier información debe hacerla, y de esa manera vamos a juntos a ser edificados en el Señor Jesucristo. También el pastor Moisés Méndez está viéndonos, el hermano Eugenio Solís del Coloso, la hermana Hilda Milián Martínez, también la familia Ávila Serrano, el pastor Ángel en Acapulco, el pastor Gamaliel en Providence, la hermana Daisy Gallardo en Acapulco, Martita y Gualberto en Zacapa, Mari de Liquidano allá en Acapulco, Joaquín y Ere de Cihuatanejo, México, el pastor Juan Noriega en Escuintla, Daniel Quiroa y la familia Solares de aquí de la sede central. Así que hay otras personas más que están conectadas, pero debido al tiempo ya no las pudimos presentar al comienzo. Así que vuelvo otra vez a resaltar un saludo para aquellos que nos están viendo por televisión y nos están oyendo, pero también para aquellos que solo nos están oyendo por radio. Una hermana en Nueva York decía: yo estoy trabajando y limpiando casas, pero tengo ahí mi celular, y a través del celular, como no puedo estar viendo debido al trabajo, pero sí estoy oyendo Reforma. Ahora tenemos la ventaja que se puede ver en los celulares, se puede ver en los iPad, se puede ver en las computadoras y ahora por televisión. Así que es una bendición. Gracias a Dios por los recursos. Gracias a Dios por la tecnología. Muchos le tienen miedo a la tecnología, nosotros no. Nosotros damos gracias a Dios por la tecnología y bendecimos todos los recursos que Dios ha provisto para que se proclame la verdad de Dios. Y declaro aquí la bendición de Dios por cada recurso, sea radio, televisión. Dios les bendiga y les llene mucho de su presencia. Tenemos al hermano Leonardo López. Es una bendición estar en el proceso de madurar espiritualmente, porque solo así llegaremos a la talla. Saludes y bendiciones desde Suchitepeques, Guatemala. Amén. Un saludo, Leonardo, Dios te bendiga. Y es de esa manera el proceso de madurar hasta que todos lleguemos
hasta los que han alcanzado madurez. Muy importante, no nos quedemos niños. Somos iglesia, pero no todos somos maduros. Unos son niños, unos son adolescentes o jóvenes y otros son maduros. Dios va a manifestarse con los maduros. La creación misma gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Pero ahí dice de la manifestación de los huíos de Dios, de los maduros. Decía hace poco, la creación está mal creada, por eso hay tsunamis, por eso hay ciclones, por eso hay tormentas, por eso hay violencia. No es solo la naturaleza, sino hablando de la creación, los seres humanos, por eso hay delincuencia. Necesitamos poner orden, no son los gobiernos los que tienen esta bendición y este poder y esta facultad. Le ha sido encomendada a la iglesia, pero a los maduros. Por eso se hace necesario y urge que crezcamos y que maduremos para poner en orden la creación. Esa fue la función de que Dios le dio a Adán y Eva, poner en orden y darle multiplicación y crecimiento. Para eso nos ha puesto a nosotros el Señor, para expresar a Cristo, para ser la esposa de Cristo, pero para que también pongamos en orden la creación misma. Eso es una bendición. Dice Luis Cheu, las coyunturas sirven y mantienen unidos a los miembros del cuerpo e impiden que hayan roces o fricciones entre los mismos miembros, sino que al contrario, esto ayuda a que crezcamos de igual manera en Cristo. El amor es necesario en el cuerpo. Correctamente, Luis, Dios te bendiga. Y esos comentarios o ampliaciones nos enriquecen, pero también me ayudan a ver el grado de entendimiento que estamos teniendo sobre lo que se ha dicho. Por eso es que es muy importante. El hermano Eugenio Solís dice, podemos vivir como cuerpo cuando en la iglesia hay diferencia. Podemos vivir como cuerpo cuando en la iglesia hay diferencia de diseño, y si podemos también tener comunión, ya que muchos siguen creyendo y viviendo en lo tradicional, aunque están en discipulado y adiestramiento. Es necesario llevar y guiar a todos hacia el verdadero diseño. Hay tantos diseños, como Pablo les dijo, estratagemas de hombres y doctrinas de hombres, tradiciones. Y dice que la iglesia de Éfeso, en Tito 1:3, dice, Timoteo, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Fíjese que está hablando de la iglesia de Éfeso, de Tito a Timoteo, pero le está hablando de la iglesia de Éfeso, para que te mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, sí había en la iglesia de Éfeso gente que estaba enseñando diferente diseño, diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Lo que les interesaba eran las disputas, porque todas esas genealogías humanas, las doctrinas humanas, los argumentos, las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones, todo eso nos llevan en disputas. No nos unen, nos separan. Y eso aquí mismo le dice Pablo a Timoteo, que lo dejó en Éfeso para corregir eso. Quiere decir que la iglesia de Éfeso tenía ese problema. Y por esa razón es importante que nosotros cuidemos el diseño y que ayudemos a los demás que no se han metido al diseño a que se metan al diseño establecido por el Señor en su palabra. No al diseño que yo establezco, no al diseño que establece una institución, no al diseño que establece una estrategia, sino al diseño que es Cristo. Es una persona y ese es Cristo.
Dina López dice, gracias apóstol por enseñarnos el diseño que me preparan para ser la esposa que mi Señor Jesús requiere. Dios le bendiga. Eso es muy importante. La iglesia, la esposa de Cristo no va a ser una inmadura. La esposa de Cristo no va a ser una infantil. La esposa de Cristo no va a ser una imperfecta. Por eso urge madurar. Urge madurar. Por eso se hace necesario que yo crezca y que yo madure y que yo pueda desarrollar el carácter de Cristo para expresarme de la manera en que Cristo lo hace y que Cristo quiere que yo sea edificado. Por eso es muy importante. Habla en Apocalipsis 21 que se ha preparado a la esposa para las bodas del Cordero. Y se ha preparado, dice, con vestiduras blancas, y sus vestiduras son la justicia. Muy importante, eso vamos a tocar muy pronto. Pero no una justicia humana, no una justicia de acuerdo a mi propio bienestar, sino hablando de la justicia del reino. Pero luego dice, bienaventurados los que son invitados. Alguien dirá, yo me siento bienaventurado porque fui invitado, pero no va a ser la esposa. Por eso esta madurez nos prepara para ser la esposa de Cristo. Por eso urge que maduremos. Francisco Lovelo dice, el cuerpo de Cristo son los que entienden que la cabeza es Cristo. Tiene el diseño exacto del Padre y como cuerpo debe obedecer a la cabeza para manifestar lo que el Padre ha dicho, lo que será la esposa de su Hijo. Así es. Si el cuerpo no obedece a la cabeza, ese cuerpo no tiene cabeza. No reconoce cabeza. Algunos en mi cuerpo, en nuestros cuerpos, es porque a veces puede estar fallando la cabeza. Pero como ya dije, en Cristo Jesús esa cabeza no falla. Él es la cabeza y ahí hay perfección. Lo que falla es el cuerpo. Así que las directrices son claras en ese sentido. Moisés Méndez dice desde donde lo acabamos de aprender, mi crecimiento influye en el crecimiento del cuerpo y mi deficiencia también influirá, no habrá crecimiento. Así es. Si yo no vivo como cuerpo, no voy a desarrollarme. Déjeme decirle, y quizás provoque risa, pero en el reino de Dios y en el cuerpo de Cristo no existen llaneros solitarios. No existen miembros del cuerpo independientes. En ninguna parte de su cuerpo ni de mi cuerpo no hay ni un solo miembro del cuerpo independiente. Yo no puedo vivir a mi manera. Yo debo vivir de acuerdo a la función particular que me ha sido dada por el Señor. Y ahí es donde voy a cumplir mi función de cuerpo y voy a bendecir a otros. Voy a beneficiar al resto del cuerpo. Cada uno cumpliendo su función, su responsabilidad, va a traer vida al resto del cuerpo. Pero si no está unido, aunque allá esté cumpliendo la función de oído, sencillamente no va a oír bien. No va a oír, ¿por qué? Porque no está en el cuerpo. Puede ser un riñón, pero si está fuera del cuerpo no va a funcionar, no va a producir vida. Wilmer dice, todos somos un mismo cuerpo, pero hasta que todos nos miremos realmente lo que somos en Cristo Jesús, así nos veremos. Saludos desde Escuintla, el Calvario Popular. Bendiciones y un saludo a los hermanos de la Popular. Definitivamente, si no vivimos como cuerpo, no vamos a madurar. Yo estoy madurando solo, eso no existe.
si no, no es cuerpo. Y dice aquí la Escritura, dice el diseño, que si yo no crezco en Cristo y expresando a Cristo y viviendo como cuerpo de Cristo, no voy a tener el crecimiento que da Dios. Voy a tener el crecimiento que yo doy. Ese es esfuerzo propio, ese es humanismo. Pero entonces no voy a tener la forma de Cristo, voy a tener mi forma, pero no la forma de Cristo, no la imagen y semejanza de Cristo. Qué importante es el reconocer esto. Dice Aurora Romero, el nacer de nuevo no garantiza el hecho de estar viviendo en un diseño correcto por elección, porque no quieren meterse al proceso, ni quieren nada con el modelo, aunque fijan estar en él. Hay pastores y ministerios que tienen el diseño viejo, no corrigen, son permisivos, no dan directrices, dan consejos, viven una falsa humildad cuando es falta de carácter. Un hombre maduro actúa en el diseño de Dios y expresa su carácter. Como dije, la palabra soportándonos unos a otros no es aguantarnos, ni es, como dice la hermana, ni es ser permisivos. Una cosa es soportar. Hay gente que quiere que la aguanten a como sea y que todo el mundo quiere que la aguanten. No, no es así. Debe haber cambios, pero mi relación debe llevar a que esa persona a producir cambios. Por eso se llama soportarnos unos a otros. Pongo el ejemplo de Pablo o de Jesucristo con Pedro. Aunque eso vamos a hablarlo el otro lunes o más adelante. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo voy contigo aún hasta la muerte. Y luego le aparece una criada y le dice, tú eres uno de ellos. No, dice, yo no soy de ellos. Y 1 hora después dice que vino otro y le dijo, no, tú te pareces a uno de ellos. No, yo no soy de él. Al fin le niega 3 veces y oye cantar el gallo y llora amargamente. Y lloró amargamente no porque haya sido dura la prueba, sino porque se dio cuenta que no era el fiel, no tenía el carácter de Cristo, que no era el maduro que él creyó ser. No, yo te sigo aún hasta la muerte. ¿Y cuántos decimos así? Pero solo son palabras, pero no es vivencia. Y por eso es muy importante que nosotros, nuestra función sea, y nuestra relación sea corregir, sea sanar, sea edificar, sea restaurar, y que nuestra responsabilidad sea de mantenernos unidos y nada nos debe separar. Porque somos un cuerpo, y si yo me separo, me aíslo, dejo de ser ese cuerpo. Solo soy un miembro de un cuerpo, pero no de ese cuerpo. Por eso es que el Señor, en la profecía de Ezequiel, cuando le dice profetiza a esos huesos, dice que cada hueso se unió a su hueso. No solo el fémur se colocó en la parte de la pierna, sino se colocó el fémur que le correspondía, de acuerdo a la persona correspondiente. Muy importante. Es necesario eso. El apóstol Henry dice, si el cuerpo está bien unido entre sí por las coyunturas, haciendo lo que la cabeza dice, se protege para que cuerpos extraños no se introduzcan en el cuerpo de Cristo. Muy importante. Porque si está siguiendo una directriz, entonces aunque oiga otra cosa, uno sabe que está escuchando. Mis ovejas oyen mi voz. Ese era el problema de las iglesias, que oían otras voces, pero no la voz del Espíritu Santo. Pero el cuerpo de Cristo escucha la cabeza, y la cabeza es Cristo.
Dice el apóstol Navas, el diseño nos ayuda a madurar, de otra manera no se puede crecer o desarrollarse. Si estamos fuera de allí, del diseño que es el cuerpo de Cristo, no vamos a madurar. Aunque ayunemos 100 días o toda la vida, y aunque nos pasemos orando las 24 horas del día, no es por eso que vamos a madurar. Sencillamente son algunos componentes que ayudan, pero no lo es todo. No lo es todo. Yo puedo pasar orando, pero si no tengo buena relación con los hermanos, primero no tengo perdón. La sangre de Jesucristo no me limpia de todo pecado, porque dice que es en la comunión que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por eso es importante toda esta vivencia. Alex Bean dice, apóstol, bendiciones. He entendido que el diseño de Dios no es solo tenerlo, sino saber que existe en mí, sino hacerlo funcionar, vivirlo en mi corazón, llevando al propósito del Padre, edificando así el cuerpo de Cristo en mí. La iglesia de Éfeso sabía el diseño. La iglesia de Corinto sabía el diseño. Pablo mismo le enseñó a la iglesia de Éfeso. No era falta de revelación, no era falta de una función apostólica. Incluso Pablo se los escribió. Sin embargo, no desarrollaron por una falta de entendimiento de lo que significaba el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo está sanando en nuestro medio y nos está llevando a que vivamos como cuerpo de Cristo para que maduremos. No podemos madurar. Quito el brazo y el brazo fuera del cuerpo no puede madurar. Se va a morir, se va a secar. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y termino con esto. La familia Guayasán dice, gracias a Dios por darnos este alimento sólido que nos va a llevar a la madurez espiritual, alcanzando la imagen de Cristo y su carácter. Gracias, apóstol. Dios le bendiga desde Villavicencio, Colombia. Saludos a todos mis hermanos en México. Dios está con todos nosotros. Así es. Qué hermoso saludo para los hermanos de México. Dios les bendiga. Y gracias, familia Guayasán. Dios les bendiga. Así que es una bendición. Entonces, recapitulemos esto. Para madurar, yo necesito estar en Cristo y tener la naturaleza de Cristo y expresarla. Seguir la verdad en amor. Segundo, tengo que estar concertado y un entendimiento de cuerpo y unido entre sí por las coyunturas, por las articulaciones que me ayudan y que no hacen que haya fricción ni tensión. El amarnos unos a otros es vida de cuerpo, el perdonarnos unos a otros es vida de cuerpo, el soportarnos unos a otros es vida de cuerpo. El ser misericordiosos unos a otros es vida de cuerpo. Pero quiero aclarar, estas cosas no van bajo un entendimiento humano. Aclaro esto y termino aquí. El problema de muchos es, no, Dios me deja pasar esto porque Él es misericordioso. Dios no puede ser misericordioso faltando a su diseño. Y que aunque Él altere su diseño, su propósito, su plan, Dios me va a dar tiempo porque Él es misericordioso. No, Dios tiene su tiempo. Él no va a alterar su plan solo porque yo me estoy paralizando, me estoy quedando atrás. Él va a ser misericordioso de acuerdo al diseño. La idea equivocada es que Dios va a ser misericordioso y va a pasar por alto lo que yo haga. No, no es así.
Él es misericordioso, pero dentro de lo que es el diseño. Por eso es que a las vírgenes, Él no fue misericordioso. No las conozco. Pero si traemos lámparas, si traemos aceite, si hicimos todo lo que dijeron. Sí, pero no las conozco. Porque llegaron fuera de tiempo. Y sin embargo, las otras sí fue misericordioso. Las dejó entrar. ¿Por qué? Porque estaban en su tiempo y habían cumplido con todo. A eso me refiero, que cuando dice amándonos, pero no es en el sentido propiamente humano o tradicional, sino es en el diseño. Perdonándonos lo mismo, es según el diseño. Por eso es muy importante el diseño en nuestra vida, porque nos va a servir de una bendición tremenda. Bendigo a todos los televidentes y a todos los que nos están escuchando por radio, y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas y que vayamos en crecimiento conforme el diseño para que su gloria se manifieste en nuestra vida. Dios les bendiga y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.